Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia en el año 1992 hasta 1997. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en este momento con Rusia y Ucrania, pero en general hablaremos de Europa. Podemos decir que la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora el terremoto de Turquía, son los primeros pasos de un proceso en el cual Europa entra en un momento crítico. Este momento crítico se debe no solamente a estos tres eventos, que el uno es una catástrofe natural, el terremoto de Turquía, el otro una catástrofe humanitaria, que es la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia, y finalmente la catástrofe sanitaria, la catástrofe biológica que está sufriendo Europa. Europa sufre una catástrofe biológica que no comienza con la pandemia. Ya empezó antes, cuando la población de Europa comenzó a envejecer. Hoy es el continente de la población más vieja del mundo. Y esto es un problema serio, no solamente porque nosotros, los viejos, tenemos menos actividad psicológica, menos actividad psicomotriz, menos resistencia biológica, menos fertilidad, por supuesto, sino que además porque los viejos no tienen una adaptación a esta velocidad de cambios que se están dando en el mundo. Cambios que comienzan con el uso de la Internet, con el desarrollo de las tecnologías, la exploración espacial. Todo esto genera grandes modificaciones y trastornos en la sociedad que le es más difícil a nosotros, los de la tercera edad, adaptarnos. Todo este proceso de deterioro de Rusia, este proceso de deterioro de Ucrania, de Turquía y en general de toda Europa, nos hace ver que estamos entrando en una fase crítica para todo el planeta Tierra, donde Europa vuelve a ser el escenario de una conflagración mundial. Estamos hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial y estamos hablando del uso de armas atómicas. Esto es uno de los complicados problemas que ahora se ponen en evidencia cuando Putin se niega a firmar el tratado SALT III de control de armamentos nucleares. Ya anteriormente Donald Trump se negó a firmar el tratado, a renovar el tratado SALT II, especialmente sobre el uso de armas entre 500 y 1500 kilómetros. Pero ahora Rusia dice: congelo las negociaciones y los acuerdos que estaban vigentes. Esto significa que no hay un mecanismo en este momento para evitar una guerra nuclear en Europa. Ahora, ¿qué particularidad va a tener esta guerra nuclear en Europa? A diferencia de la guerra nuclear que fue en la Segunda Guerra Mundial con la explosión de Hiroshima y Nagasaki, donde desaparecieron dos ciudades con todo lo que había en ellas, hoy esta guerra nuclear trata más bien del uso de armas que se llaman las bombas sucias, que tienen cierta radiación, que simplemente crean, primero, un efecto psicológico y segundo, crean radiaciones de efecto limitado.
Porque, como estamos viendo, la guerra en el mundo, ha evolucionado de una guerra de exterminio masivo, lo que se llamaba la guerra total, como decía Hitler, en la que hasta los betuneros de 8 años de las calles tenían que ser soldados y tenían que ir a morir, a la guerra selectiva, donde lo que se procura es matar líderes, matar soldados, matar específicamente a personas que están en actitud hostil o que se considera enemigos. Ya no se trata de eliminar ciudades, no se trata de destruir la infraestructura, de quitarles el agua. Este mecanismo que Estados Unidos ha utilizado del bloqueo económico, que es lo mismo que antes utilizó Roma para sitiar ciudades, los asedios, o lo que utilizó Atila, o lo que utilizó Gengis Khan, que es lo que utiliza Estados Unidos contra Cuba o Venezuela, no tiene efectividad y además produce víctimas inocentes. La nueva guerra trata, por sobre todo, de hacer lo que se hizo con la muerte de Bin Laden: buscar el objetivo y eliminarlo. Punto. Eso es la guerra que se viene. Pero, en general, Europa está viviendo el drama del fin de los buenos tiempos. Este fin de los buenos tiempos comienza con, lo que repito, el deterioro genético, es decir, el envejecimiento de la población. Luego tenemos el deterioro ambiental. Este deterioro ambiental que se produce porque en Europa el fenómeno de la extinción es mucho más severo que en otros continentes. Tercero, el fenómeno del cambio climático. El fenómeno del cambio climático afecta a Europa mucho más que a otros continentes porque es una zona templada del norte donde hay muchos habitantes, y aunque China, India, Estados Unidos tienen una enorme población en las áreas de la zona templada del norte, Europa tiene más habitantes que ellos por kilómetro cuadrado, y tenemos el problema de que el calentamiento global o el enfriamiento brusco, estas bipolaridades que tiene ahora el planeta Tierra por el cambio climático, golpean más a los hemisferios norte, donde hay más contaminación, donde hay más deshielo, donde se está perdiendo el Ártico y donde hay más concentración de población. Hay más generación de contaminantes, de gases, de efecto invernadero. Esto convierte a Europa en un territorio de alta conflictividad, de alta inestabilidad, por lo que yo personalmente ya le he recomendado a mi hija, que está viviendo allá en Dinamarca, casada con un danés, que sería muy bueno que pensara en irse o a Australia o venirse a América, porque realmente el continente americano pasa a ser el continente más favorecido de todos los continentes. Muchas gracias.